Capítulo 1. El comienzo de la historia, un perro solitario en un témpano de hielo. La historia que conmovió a muchos comenzó con un breve vídeo publicado por los residentes de una casa en el malecón de Novosibirsk. En las imágenes, se puede ver a un perro solitario deambulando por un largo témpano de hielo, atrapado en medio de las heladas extensiones del río Obi. Este témpano, que parecía una isla congelada, se había convertido en su prisión. El perro se veía exhausto y hambriento, como si hubiera perdido toda esperanza de ser rescatado. Sobre su cabeza, los cuervos volaban en círculos, listos para lanzarse sobre el animal debilitado en cualquier momento. Este vídeo se difundió rápidamente por las redes sociales y los chats, captando la atención de personas solidarias. El temor por el destino del perro, atrapado en un pequeño islote en medio de la vasta extensión nevada, cautivó a muchos. Y pronto todos los defensores de animales y voluntarios de Novosibirsk comenzaron a hablar de él. La pregunta era solo una: ¿cómo ayudar a esta pobre criatura? Pronto, los voluntarios comprendieron que no podrían hacerlo sin la ayuda de profesionales y acudieron a los rescatistas de MASS. Capítulo 2. El llamado a los rescatistas, una lucha por la vida. El 31 de enero, Novosibirsk, al igual que el resto de Siberia, estaba sumido en un frío extremo. Una de las noches más frías del invierno ya estaba en marcha cuando los rescatistas de MASS recibieron un llamado de emergencia. La información sobre el perro atrapado en un islote congelado en medio de las aguas heladas del Obi les llegó rápidamente. Cada uno de ellos sabía que no había tiempo para dudar. El animal no podría soportar mucho más tiempo en esas condiciones, y necesitaba ser rescatado de inmediato. El equipo que se dirigió al rescate estaba formado por 3 personas: Alexander Tiziev, un rescatista de 35 años que llevaba 2 años trabajando en el servicio, su colega Tatiana Koldyseva y el jefe de turno Artem Boychenko. Estas personas estaban siempre listas para acudir al rescate en cualquier momento, sabiendo que, a veces, la vida dependía de su rápida intervención. Ninguno de ellos sabía lo difícil que sería esta misión, pero todos estaban decididos a salvar a ese pobre animal. Capítulo 3. La operación de rescate, emociones al límite. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, vieron ante ellos un pequeño islote en medio del río nevado, donde un perro exhausto y asustado vagaba sin rumbo. A su alrededor, la nieve era profunda, lo que dificultaba cualquier movimiento. Los rescatistas estaban sumergidos hasta la cintura mientras avanzaban a través de los montones de nieve. El viento frío aumentaba la sensación de desesperanza, pero el equipo no estaba dispuesto a retroceder. Sabían que el perro estaba muy hambriento y asustado, por lo que habían traído comida con ellos de antemano. Al acercarse con cautela, comenzaron a alimentar al animal, tratando de ganarse su confianza. Poco a poco, después de que el perro comió un poco, se calmó y permitió que se acercaran más. Alexander fue quien estuvo más cerca del perro en ese momento en que finalmente dejó de tener miedo y permitió que lo levantaran en brazos. Con gran esfuerzo, abriéndose paso a través de la nieve, Alexander llevó al perro fuera del islote, acariciándolo suavemente para calmarlo. Las emociones abrumaban al rescatista, sabiendo que no solo estaba salvando a un animal, sino una vida que podría haberse apagado en esas duras condiciones. Cada paso estaba lleno de un profundo sentido de responsabilidad y amor hacia los seres más pequeños, a quienes los humanos estamos obligados a ayudar. Capítulo 4. No es el primer milagro, la experiencia del rescatista. Resultó que esta no era la primera vez que Alexander Tiziev participaba en una operación de rescate similar. Durante su tiempo en el servicio de rescate, ya había enfrentado situaciones en las que los animales estaban en peligro mortal. Uno de estos casos ocurrió en la zona de la estación fluvial. Un dueño había lanzado accidentalmente un palo al río, y su perro, al ir tras él, fue atrapado por la corriente, que comenzó a arrastrarlo cada vez más lejos de la orilla. En el momento en que el perro estaba agotado, luchando por nadar hasta la orilla segura, su vida pendía de un hilo. Fue entonces cuando Alexander, junto con sus colegas, acudió al rescate. Sacaron al perro mojado y congelado del agua y lo entregaron a su dueño, quien no podía creer que su amigo de 4 patas hubiera sido salvado. Estos momentos permanecen para siempre en la memoria, recordándonos la importancia de llegar a tiempo para ayudar. Capítulo 5. El camino a casa, un nuevo comienzo. Después de que el perro fue rescatado del islote, lo llevaron a un bote especial, un aerodeslizador.
Este tipo único de bote a motor, diseñado para condiciones extremas, ayudó a transportar rápidamente y de manera segura al perro a la orilla. Los rescatistas lo envolvieron en mantas calientes, tratando de calentar al pobre animal, que seguía temblando por el frío y el estrés. En la orilla, ya esperaban los voluntarios, listos para brindar cualquier ayuda necesaria. Entre ellos estaba Serga, uno de los organizadores de la operación de rescate. Fue él quien finalmente adoptó al perro, decidiendo que no podía dejarlo sin un hogar. Alexander, aunque le hubiera gustado quedarse con el perro, sabía que no era posible debido a la alergia de su hijo y al hecho de que ya tenía una mascota. Así, el perro encontró un nuevo hogar donde le esperaban calor y cuidado. Capítulo 6. ¿Cómo llegó el perro al islote? Más tarde se supo cómo el perro había llegado a ese islote. Los residentes de una casa cercana, cuyas ventanas daban al islote de descanso, explicaron que antes había un acceso peatonal sobre el hielo. Es probable que el perro haya llegado a un gran témpano de hielo cuando el hielo aún era firme. Pero después de que se realizó una descarga de agua, apareció una abertura en el hielo, y el témpano quedó aislado de la tierra. El perro quedó atrapado allí, donde permaneció varios días hasta que fue descubierto y se dio la alarma. Capítulo 7. Un nuevo hogar, una nueva vida. Serga, el nuevo dueño del perro, compartió cómo fue su encuentro. Contó que inicialmente planeaba bajar su propio bote al agua e intentar llegar al islote. Sin embargo, cuando iba a verificar la situación, le informaron que los rescatistas ya habían comenzado la operación de rescate. Para cuando llegó, el perro ya había sido capturado y entregado a él. Desde ese momento, se hicieron amigos, y el perro comenzó su nueva vida en seguridad y cuidado. Ahora, el estado del perro rescatado se evalúa como bueno. El animal se está recuperando gradualmente del estrés sufrido, adaptándose a su nuevo hogar. La historia de este rescate es un claro ejemplo de lo importante que es no ser indiferente y acudir en ayuda en un momento de necesidad. Capítulo 1. Un día común, un encuentro extraordinario. Comienza una mañana de invierno. Este día no se diferenciaba mucho de muchas otras mañanas invernales en la región de Voronezh. El aire frío llenaba los pulmones, y bajo los pies, la nieve recién caída crujía acogedoramente. Galina y su amiga decidieron, como de costumbre, salir a caminar por las nevadas afueras de la ciudad de Rosos. Este camino les era familiar, los árboles, cubiertos con mantos de nieve, y el río Chornaya Kalitva, oculto bajo el hielo, creaban una atmósfera de soledad y tranquilidad. Caminar por estos lugares siempre les traía paz. Les permitía olvidar el bullicio de la ciudad y disfrutar de la belleza de la naturaleza. Un visitante inesperado. Y entonces, cuando las mujeres estaban inmersas en sus pensamientos, de repente apareció en el sendero frente a ellas un perro de raza husky. Sus ojos azules contrastaban vivamente con su pelaje blanco, cubierto de copos de nieve. Se veía amigable y curioso, como si conociera a estas mujeres de toda la vida. Galina y su amiga se detuvieron para interactuar un poco con el visitante de 4 patas. El husky, después de recibir un poco de cariño, movió la cola alegremente y corrió hacia adelante, como invitándolas a seguirle. Sonrieron, pensando que solo era un encuentro casual, y continuaron su camino, sin sospechar que el destino ya estaba preparando una prueba para ellas. Capítulo 2. Un llamado de auxilio. Un descubrimiento inquietante. Unos minutos después, las amigas llegaron a la orilla del río Chornaya Kalitva. El paisaje invernal parecía tan sereno como antes, pero algo extraño llamó su atención. El hielo en el río era firme, pero a lo lejos notaron un sendero roto de manera inusual. Era algo fuera de lo común, y las mujeres sintieron que algo no estaba bien. Disminuyeron el paso, escuchando los sonidos a su alrededor, y de repente oyeron un quejido lamentable que venía desde algún lugar en el medio del río. El perro agotado. Cuando se acercaron más, se encontraron con una escena aterradora, en medio de un agujero en el hielo. A solo unos metros de la orilla, luchaba por su vida el mismo husky con el que se habían encontrado hace un momento. El perro estaba perdiendo sus fuerzas rápidamente, y parecía que en cualquier momento se hundiría en el agua para siempre. El agua helada inmovilizaba sus movimientos, y cada segundo podía ser el último para el animal. Galina entendió que cualquier demora podría costar la vida de este valiente perro, y actuó sin vacilar. Capítulo 3. Rescate en aguas heladas.
determinación y acción. Sin pensarlo, impulsada por un impulso instantáneo, Galina comenzó a quitarse la ropa. Sabía que no había tiempo, y que cada momento era valioso. Descendiendo por la empinada orilla, sintió como el frío quemaba su piel, pero no pensó en su propia seguridad. Solo tenía un deseo: salvar al perro. Con una determinación increíble, Galina se lanzó al agua helada. Sus manos rompían con fuerza la delgada capa de hielo mientras avanzaba, sin prestar atención a los pedazos de hielo afilados que herían su piel. Momentos al borde. El perro, al sentir que la ayuda se acercaba, reunió sus últimas fuerzas y comenzó a nadar hacia la orilla, abriéndose paso por el agua despejada. Galina, a pesar del frío, ayudó al agotado animal a salir por el empinado barranco, manteniéndolo por encima del agua. Sus manos estaban rasguñadas y cortadas por los afilados trozos de hielo, pero la adrenalina la dominaba tanto que no sentía el dolor. En ese momento, lo único que importaba era salvar una vida. Capítulo 4. Después del rescate. Una ola de alivio. Cuando el perro llegó a la orilla, Galina, respirando con dificultad, observó cómo el animal, cojeando, corría a lo largo del río. El calor en su corazón se mezclaba con el alivio de que todo hubiera terminado bien. Parecía que solo ahora comenzaba a darse cuenta de lo que acababa de pasar. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el shock vivido. Sabía que había hecho lo correcto, y ese sentimiento llenó su corazón de orgullo. Las consecuencias del heroísmo. Solo en casa, después de tomar un baño caliente, Galina sintió como su cuerpo comenzaba a relajarse. Recordaba los ojos suplicantes del perro, su desesperado deseo de vivir, y eso dejó una profunda huella en su alma. En el momento en que se lanzó al agua helada, parecía que todo lo que había hecho antes la había llevado a ese momento. Su fortaleza, su fuerza de voluntad, todo eso no solo salvó la vida del perro, sino que también le dio a ella la confianza en sus propias capacidades y la certeza de que podría enfrentar cualquier dificultad. Capítulo 5. La vida continúa. El perro regresa a casa. Más tarde, Galina se enteró de que el husky había regresado a su hogar, vivo y sano. Los calambres, que habían hecho que el perro arrastrara las patas, desaparecieron, y ahora podía volver a disfrutar de la vida, corriendo por la nieve en su patio. Los dueños estaban infinitamente agradecidos con Galina por su valentía y bondad. Esta historia no solo habla de un rescate, sino de lo importante que es estar listo para actuar en cualquier momento. Quizás fue el destino lo que puso a Galina en el lugar correcto en el momento adecuado para salvar una vida. La historia de un acto heroico de una persona común que logró superarse a sí misma y salvar una vida, llena los corazones de calidez y fe en la bondad humana. Momentos como este nos recuerdan que en el mundo hay lugar para la heroicidad, y que a veces eso significa simplemente estar dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan.